Ya está. Sí, para que puedan tener esta clase, la clase yo la voy a pasar al grupo de WhatsApp para que la puedan ver de forma fácil en YouTube. Ustedes pues, van a poder acceder a ella en YouTube. Bueno, a ver, quiero escuchar. Esto casi ha sido un monólogo, a no ser de las pequeñas intervenciones que han tenido. Ha sido prácticamente un monólogo, lo cual no me gusta mucho, pero ¿qué vamos a hacerle? Muy bien. A ver, ¿quién me comparte sus apreciaciones de todo lo que hemos planteado? Yo lo que vi, Listen, y solo que anoté igual, que más o menos todas estas pautas o consejos para estudiar mejor y así, es ir aplicándolos a los métodos que ya tenemos, digamos, ¿no? Como que ir armando el propio. Exactamente, Diego. Exactamente. Y ahora cuando veamos el método de estudio, nos vamos a dar cuenta que eso lo podemos integrar a lo que nosotros tenemos y dejar lo que nosotros tenemos como tronco e incorporarle cosas, o si no tengo ninguno, tomar este e incorporarle otros elementos posibles. Muy bien. Y lo que hablamos de la presentación, de los factores que influyen en la presentación, porque ¿qué es lo que pasa? Miren, yo puedo organizar, qué es lo que quiero hacer, una especie de metodología de la investigación que le dé las pautas a partir de lo que ustedes ya conocen, porque han pasado ya 5 asignaturas de investigación. ¿Qué sentido tiene ahora entrar en lo que ustedes ya conocen o deben conocer? Yo creo que lo mejor que hacemos es diseñar un modelo de investigación, sistematización de la información que ustedes van a recibir tanto en comunicología como en comunicación para el desarrollo. O sea, crear un modelo que les permita a ustedes desarrollar eso con eficacia, pero siempre desde la perspectiva, ¿verdad?, de la metodología de la investigación. Creo que eso sería lo más útil y lo más necesario, además, lo más necesario y lo más útil. Y eso es lo que vamos a hacer en la asignatura que viene. No vamos a volver a estar hablando de lo que ya conocemos, de qué es investigación científica o que no sé qué, no. Vamos a ir directo a planteándonos una estrategia de investigación para desarrollar con éxito el examen de grado. Directo a eso, sin perdernos en ninguna orilla. Así. Entonces, bueno, quería ver, con respecto, Melissa, dime. Listen, bueno, yo le quería comentar, me parece muy útil todo lo que usted ha hablado porque algunas personas, o bueno, al menos yo no tenía idea de cómo sería la presentación, ¿no? Entonces es bueno que nos vayan dando pautas y también el licenciado Eduard que nos vaya comentando cómo es el tema de los papelógrafos, cómo lo podríamos hacer nuestros esquemas, qué podríamos poner, no poner tanto, no, y todas las pautas que usted nos ha dicho, digamos, no anotarlas para que a la hora de la hora refresquemos la memoria y bueno, pues nos las pongamos en práctica. Claro, muy bien, Melissa. Esa es la actitud. Y me parece que esa es la comprensión que hay que tener. Darse cuenta, además, que si usamos la metáfora del teatro, ¿verdad? Es muy importante el conocimiento que tengan a la hora de ustedes de responder la pregunta del bolito y también las otras preguntas que le hagan, ¿verdad? Los, los jurados. Pero es muy importante, tremendamente, sumamente importante, cómo ustedes planifiquen y realicen su presentación. Es muy importante. Y verlo así como una puesta en escena. Verlo en ese sentido. Ya, mis papelógrafos, con el rotafolio, tengo que son los elementos que va a usar, tengo mi puntero láser, voy a ir pasando,
El puntero láser me permite moverme un poquitito si es que no va a ser virtual. Mis círculos de atención, el más estrecho soy yo y el papelógrafo, ¿verdad? Y el que está un poquito más allá, como círculos, ¿verdad? En los que me voy incluyendo. Un poquito más allá el jurado, si es que esa es la disposición. Un poco más allá todo el auditorio. Tener en cuenta eso. De tal forma que usted tiene que comunicar a todos esos círculos y usar y sentirse cómodo en eso. Y lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, lo que tiene que ver con la expresión no verbal, el rostro, las manos para apoyarse, con la mesura además que tiene que ser. Todos esos elementos son vitales. Le hice una consulta y en estas presentaciones en Zoom que va a haber, digamos, las personas que defiendan virtual, nosotros podríamos entrar quizás de oyentes para ver, digamos, cómo se va a dar una defensa. Yo creo que sí, habría que ver con Edward, porque por ejemplo, cuando hay defensas ustedes pueden ir, ¿no? Y asistir y entrar o no, cuando vayan a la universidad. Creo que sí se Normalmente, puede, Listen. Creo que sí. entonces yo pienso que lo mismo será ahora, a no ser que estén tomando alguna medida por seguridad de que vaya a entrar alguien y afectar la presentación, como pasó con la conferencia del rector y demás. A no ser eso, yo pienso que pueden entrar y ver, porque sería interesantísimo que ustedes pudieran verlo. Lo que pasa es que, fíjense, el espacio es mucho más pequeño, ¿no? Porque yo creo que no se va a hacer con papelógrafo en esas presentaciones virtuales, se va a hacer compartiendo pantalla, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que escribir y después compartir pantalla y presentar, ¿no? Creo que sea así, ¿no? En vez de usar papelógrafo. Porque no tiene sentido que ahora yo aquí coloque un papelógrafo generando toda una dificultad para leer. Me parece que no tiene sentido. Que va a ser compartiendo pantalla. De todas maneras, estas cosas, ¿ustedes tienen encuentro con Edward en algún momento o no? ¿Encuentros sistemáticos con él? Para irle dando seguimiento al proceso, ¿los tienen esos encuentros? ¿Sí o no? Sí, Se tiene tenemos. prácticas antes de la defensa. Ya. Entonces ahí, pero ahora con lo que querían ustedes era ver si podían asistir a las presentaciones, a las defensas. Hay que verlo con él. De todas maneras, yo le voy a decir que ustedes tienen esa inquietud y querrían participar, ¿no? Para ver en el Zoom que se haga, o no sé, no debe ser por Zoom, debe ser por aquí, por Teams. Ya no se está haciendo nada por Zoom. Porque el Zoom tiene el problema del tiempo, de los 40 minutos. Y eso de volver a engancharse es terrible en una presentación, ¿no? Debe ser fluido todo. Muy bien. Entonces yo creo que con eso ya estamos claros de la primera parte. Vamos a ir ahora rápidamente al método de estudio porque lo que quiero es, sobre todo, hacer énfasis en lo del papelógrafo. Les busqué, déjenme mostrarles, les busqué lo que les dije porque recuerden que les hablé de la importancia de conocerse a sí mismos y desarrollar, y también lo de las inteligencias para poder entonces planear la relación con uno mismo, la gestión, ¿verdad?, de nosotros en el proceso de investigación y de preparación para la defensa. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, esto yo les voy a hacer los voy a convertir en PDF y se los voy a mandar también al grupo. O sea que hoy yo les voy a hacer como un compendio de todos los materiales que hemos visto y se los voy a mandar. Estos son los que se habla de los temperamentos, ¿verdad? Y yo tengo que identificar, claro, así de forma pura, son los coléricos, los sanguíneos,
flemáticos y melancólicos. Estos están como situados en los extremos, ¿no? Entonces, pero cuando uno analiza las características, ¿verdad?, de estos temperamentos, se da cuenta que uno no es puro, ¿no? O sea, que uno puede tener elementos coléricos, consanguíneos y melancólicos, y eso puede ser su temperamento mezclado, ¿verdad? O uno puede ser flemático con tendencia a la melancolía. O sea, es analizar yo dónde estoy dentro de esta concepción. Tenemos una segunda en que está ya sin los dibujitos. Aquí se expresa en esta infografía, ¿no?, bien las características del sanguíneo, las fortalezas y las debilidades con respecto al colérico y con respecto al melancólico y flemático igual. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para conocernos a nosotros mismos y, como dicen, saber de qué pata cojeamos, ¿no?, para poder mejorar nuestras capacidades de autogestión, ¿verdad?, que repercute en las actividades que realicemos, en este caso el estudio. Y este que está aquí con estos dibujitos bonitos son las inteligencias, a partir del libro de Howard Gardner. Howard Gardner, aquí está. Incluso aquí está más desarrollado cada una para que nos demos cuenta. Y esto influye en qué capacidades tengo yo y cómo las uso, incluso en la presentación y en el estudio, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, vamos a empezar por esta, por aquí, intrapersonal. Personas que tienen una gran capacidad, ¿verdad?, para interactuar consigo mismos. Concentrados, pensativos, analíticos, ¿no?, y que generalmente son más silenciosos, más introvertidos, a diferencia del que tiene una inteligencia interpersonal, que estos son los que son más amigueros, activos, conversadores, ¿verdad?, líderes. El que tiene entonces una inteligencia lógico-matemática son esos que son buenos para los números. Sinestésico corporal, ¿verdad?, para la actividad física, el deporte. Estos generalmente están en relación con aprender haciendo, sí. Y bueno, inteligencia musical, esa gente que tiene ese oído, esa capacidad para la música. La lingüística, que tiene que ver con la capacidad para expresarse a través de las palabras, tanto orales como escritas. La inteligencia espacial, que esta es generalmente de ingenieros, arquitectos, ¿verdad?, los que tienen esa capacidad de percibir el espacio, que son buenos para decorar, para decir, ah, bueno, ¿cómo acomodamos los muebles aquí? Lo acomodamos de esta forma, esa capacidad. Y la inteligencia naturalista, que tiene que ver con la capacidad de amar la naturaleza, de relacionarse con ella, de sentirse bien en ese entorno, de protección de los animales, de la vida, esta que tiene que ver incluso con determinadas prácticas y en cierto modo elecciones que hacemos, como el vegetarianismo, el veganismo, ¿verdad? Estos elementos. Entonces, esto nos permite conocernos a nosotros mismos. Y ese conocimiento de nosotros, con ese chistecito que hice, que les dije, es para ver de qué pata cogíamos. Entonces, aquí está más desarrollado. Esto se lo voy a pasar todo. Y bueno, aquí está la famosa rueda de la vida, que es muy interesante, que se usa para analizar cuánta satisfacción tenemos a partir de las actividades que realizamos. Muy bien, entonces ya esto es lo que le quería mostrar.
Estas se las voy a pasar en PDF. Listo, vamos a salir entonces. Y vamos a ver lo que hablamos de método de estudio. Muy bien, este es sencillo. Son incluso 13 diapositivas contando el título y esta imagen. Es rápido, yo no voy a desarrollarlo en profundidad. Voy a darles una explicación, porque al final lo que hace falta es que ustedes sean capaces de apropiarse de él y enriquecer lo que ya tienen o enriquecer incorporarle lo que ustedes tienen. O sea, de una forma y de otra. Tomo el método y lo incorporo al método que yo tengo. O tomo este método e incorporo lo que yo tengo con este método como base. Muy bien. Entonces, método de estudio de los 7 pasos es muy sencillo. ¿De qué parte? Aquí tenemos, miren, un papelógrafo blanco. Lo que hablamos, ¿verdad? Más bonito, mayor contraste, se ve mejor. Entonces, les recomiendo que traigan ese. Que lleven esa a su presentación. Y no usen esos cafecitos, ¿no? De papel resma que tiene la universidad. Perfecto. Entonces, el método de los 7 pasos. El primer paso, ¿verdad? Es leer y comprender. Y aquí lectura comprensiva y lectura analítica. Recuerden siempre, usted va a tener que procesar mucho material. Por lo tanto, la lectura comprensiva es fundamental. Comprender lo que estoy leyendo. Ir a la velocidad que me permita comprender lo que estoy leyendo. ¿Verdad? Comprender la unidad de ese texto que estoy leyendo y las partes. ¿Verdad? Todo eso, para darnos cuenta. No leerlo como un todo, sino irlo leyendo y desde la comprensión y el análisis. Análisis significa precisamente dividir en sus partes, entender el todo y las partes de eso que estamos leyendo. Y entonces comprender el tema, ¿verdad? Y estamos tratando, leyendo lo que el autor nos está transmitiendo y su postulado, o sea, lo que él plantea con respecto a ese tema. O sea, su visión particular. Después, el paso 2, y aquí, perdón, aquí en el paso 1, usted ya teniendo esto, puede hacer sus organizadores gráficos, sus tablas, sus esquemas, sus modelos, sus marcos conceptuales convertidos en esquemas, o sea, todo lo que implique sistematizar el proceso. Yo lo que les propongo siempre y en cierto modo, los insto a que hagan es que vayan procesando el material de forma gradual. No dejen que se les una todo. En la medida en que ya vayan haciendo esto gradualmente, prácticamente cuando terminen, lo van a tener hecho. Entonces, es muy importante esta parte, incorporar los organizadores gráficos, sobre todo los mapas conceptuales que son tan claros y tan precisos, ¿verdad? A la hora de sistematizar un conocimiento. Entonces, leer, ¿verdad? Comprender, analizar, ser capaces, perdón, de subrayar, de resaltar, y después entonces convertir eso en esquemas, dibujos, ¿verdad? A partir de los organizadores gráficos. Tablas comparativas les dije, ¿verdad? Y después, el paso 2, ¿verdad? Ya viene la parte de la lectura analítica. Comprendí y ahora paso al análisis, ¿verdad? Que es el análisis, dividir en sus partes, comprender profundamente esto que estamos viendo. Y sobre todo convertirlo en preguntas. Es muy importante. En este caso, convertir en preguntas eso que yo estoy investigando me permite tener una claridad y mayor profundidad en lo que estoy haciendo. Ahora les voy a mostrar después cuáles son esas ideas centrales
las argumentaciones centrales, lo más importante de cada texto, para que nosotros los seleccionemos, ¿verdad? Porque eso, ahí va a estar la clave del resumen. Subrayarla, ¿verdad? Esa dimensión. Aquí yo quisiera, vamos a salir de aquí un momentito porque les voy a mostrar esto que hablamos de convertirla en preguntas, para que nos demos cuenta cuando nos enfrentamos a un tema, cómo eso lo podemos convertir en preguntas y nos permitiría tener una especie de desglose que nos facilite la comprensión de lo que estamos investigando. Voy a buscar aquí un material con el que yo estoy trabajando ahora en estos momentos en investigación que nos va a permitir entender esto que les estoy diciendo con claridad. Ya lo encontré. Para que nos demos cuenta de lo que decimos de las preguntas de investigación. Esto está enfocado más bien a la investigación, a las preguntas de investigación que yo me hago cuando defino mi problema de investigación, pero me va a servir para explicarles a ustedes lo que estamos hablando de convertir un tema en preguntas y de comprender un tema a partir de las preguntas. Ya, esto que está aquí. Estos son ejemplos de planteamiento de problema de investigación como para tesis, ¿no? A partir del tema, el problema, la formulación del problema y el objetivo general. Ahora, ya. Por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Se ve bien? Sí, Lisa. Genial. Sí, Miren, Lisa. por ejemplo, miren, esto sería la pregunta central o el problema formulado de una investigación de una tesis. De una tesis no, a ver, de un trabajo de investigación 1, de investigación documental. Por ejemplo, esta muchacha quiere hacer una investigación sobre los elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión eficaz de nuestra economía personal. ¿Qué cosas nosotros debemos saber con respecto a educación financiera? Entonces, su pregunta es, ¿cuáles son los elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión eficaz de la economía personal? Esa es su pregunta de investigación, su problema formulado. Entonces, aquí están las preguntas. Preguntas complementarias. ¿Qué cosa es educar? ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es la educación financiera? ¿Qué es gestión? ¿Qué es gestión eficaz? ¿Qué es economía? ¿Qué es economía personal? ¿Y qué es gestión eficaz de la economía personal? Entonces, en la medida en que ustedes se contesten estas preguntas, van a tener clarito esto que está aquí, ¿verdad? Comprender la pregunta en sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Usted tiene un tema y lo desglosa en preguntas. Y ese desglose en preguntas les va a permitir comprender con mayor profundidad el problema que usted se está planteando. Bien, listo. Ya está claro esto. Y vamos entonces a continuar con el método de estudio. Ya, entonces llegaríamos nosotros al paso 3. Y el paso 3 es precisamente la elaboración de organizadores gráficos. Y es lo que hablamos, ¿verdad? De organizar
a través de estos organizadores la información que tenemos. Después que la tenemos resaltada, ¿verdad? Que la tenemos nosotros subrayada y que hay sus resúmenes, vamos a convertir eso en organizadores gráficos, ¿verdad? En un mapa mental, por ejemplo, en una tabla comparativa, incluso quien tiene más capacidad puede hacer una especie de infografía, ¿verdad? Para sistematizar la información. Ajá. Entonces, representaciones gráficos, organizadores gráficos como representaciones gráficos, que expresan la relación de varias ideas, herramientas que permiten sistematizar y realizar la información de forma visual y constituyen un importante apoyo a la claridad conceptual. Fíjense que estamos hablando no por gusto del papelógrafo. Facilitan la comprensión y la asimilación, facilitan el estudio activo y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque empiezan a involucrar todos los sentidos. Entonces, aquí tenemos como organizadores gráficos más usados el mapa mental, el mapa conceptual, el diagrama o cadena de secuencia, como ese que vimos con el estudio, con el proceso de estudio, las tablas y las matrices, ¿verdad? Tabla o una tabla comparativa, y la matriz es una tabla que se hace para explicar un determinado proceso. Después entonces tendríamos el próximo paso, que sería el paso 4. Lectura en voz alta. Fíjense que siempre se tiende a involucrar los sentidos. Entonces, la lectura en voz alta, ya no del texto original, sino de ese modelo, ¿verdad?, que usted ha elaborado, ¿verdad?, de ese mapa conceptual que usted ha elaborado. Lo lee en voz alta como leyó los textos. Siempre involucrando la mayor cantidad de sentidos. El paso 5, el resumen, como decía Neisa, ¿verdad? Resumen que sea completo en sí mismo, que sea una síntesis, que tenga brevedad y que tenga sencillez para comprenderlo. Completito, sintético y breve y sencillo de entender. Nada de palabras rebuscadas. La redacción científica, ¿verdad?, es brevedad, precisión, claridad. Entonces, el otro paso que tendríamos, el 6, repasar organizadores gráficos, subrayados, resúmenes, repaso sistemático y después hacer una autoevaluación. A ver, me puedo hacer hasta un examencito para ver cómo estoy. Y de acuerdo a los errores me trazo una estrategia entonces de salvar, ¿verdad?, estos errores. Me equivoqué aquí, no domino esto bien, pues entonces voy profundizando en lo que está más débil. Es el paso 7. ¿Y qué es lo que va a permitir? Todo esto que estamos diciendo, resúmenes, subrayados, todo lo demás, permite que pasemos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es esta que usamos ahí, bien, ahora, al momento. 10 minutos, en 10 minutos volvemos, en 15 minutos volvemos. Nos acordamos, memoria a largo plazo, a corto plazo. Ahora, la memoria a largo plazo es la que nos acordemos con precisión de algo que está en el pasado. Entonces, ese sería 7, los repasos sistemáticos. Entonces, y ahí terminan los 7 pasos. Si volvemos al inicio, ¿verdad? Primero partimos de leer comprensivamente. Después leemos analíticamente, que eso ya implica convertirlo en pregunta. Análisis es dinamitar, dividir en partes, comprender desde toda esa integración que constituye cualquier todo. Después elaboramos organizadores gráficos, ¿verdad? Mapa mental, conceptual, diagrama, tablas, matrices, lo que querramos, que nos permita sistematizar la información. Leemos en voz alta eso que hemos producido. Elaboramos resúmenes, ¿verdad? Repasamos
esos subrayados, esos organizadores gráficos que tenemos, nuestros resúmenes, repasos sistemáticos, y autoevaluación. Pónganse preguntas. Y ahí termina el método. Muy sencillo, preciso, que se complementa con la presentación anterior para organizar el espacio, los tiempos, los contenidos, etc. Muy bien. Entonces, salimos de aquí. Lo que nos quedaría nomás, y les voy a mostrar, y pasaremos en estos minutitos que nos quedan, que no la veo, aquí está. Este documento que es vital. ¿Verdad? Las pautas, miren, aquí lo tienen el rotafolio, ¿lo ven? Mírenlo aquí. Esta es la ilustración que yo estaba buscando. Miren, estaba aquí en el papelógrafo, no me acordé. Este es el rotafolio. Muy fácil para... Entonces, ven, aquí tienen la preparación ferial. Esto lo vamos a ver en profundidad. Ya vamos a terminar. Esto lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase. Todo lo que tiene que ver con el papelógrafo, la investigación del tema, ¿verdad? El diseño, todo lo que tiene que ver con la tipografía, el interlineado, los elementos. En este caso ustedes no van a tener muchas posibilidades de usar estos elementos porque no van a tener fotos, no sé qué y no sé cuánto de colocar, pero sí pueden usar flechas, ¿verdad? Llaves, otros tipos de elementos, ¿sí? Aquí como estos que pueden dibujarlos. Y las recomendaciones finales. Entonces, esto, aquí tienen otro tipo de rotafolio más chiquitito. Entonces, aquí tenemos todo. Vamos a verlo en el próximo encuentro, que sería el lunes, ¿verdad? Nos veríamos el lunes. Nos veríamos el lunes. ¿En qué horario? Por la mañana. No, a ver si el lunes, ¿no? Sí. El lunes en la noche, ¿no? A las 8:30. Sí. Ya, perfecto. Y vamos a... Sí, el lunes, perfecto. Y vamos a comenzar ya viendo esto con precisión. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, por ejemplo, investigación de tema, diseño y demás, nos va a permitir entrar en la metodología que les voy a preparar para que enfrenten todo el proceso de investigación previo a su examen de grado, pero sobre todo para procesar toda la información que ustedes reciban en esas dos asignaturas, en lo que tiene que ver con comunicología y lo que tiene que ver con comunicación para el desarrollo. Muy bien, chicos, chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Me ha alegrado mucho, aunque no he podido verlos. En la próxima clase, si podemos, encendamos las cámaras para vernos. Así que prepárense para la próxima clase que podamos por lo menos comenzar la clase viéndonos. Me gustaría ver a muchos que hace tiempo que no veo, de los que están aquí. Y Dalcy. Dalcy. Gracias, Lisa. Sí, Dalcy, lo escucho. tú también estuviste en asignatura conmigo, ¿no? Porque yo Sí, reconozco. sí, estuve con usted. Sí, porque yo reconozco, a mí no hay nombre que no se me olvide, si no se me olvida. Gracias, Lisa. Ya igualmente, cuídense mucho. Nos vemos entonces el lunes a las 8:30. A ustedes, muchas gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Lisa. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias por Cuídense. todo. No hay por qué. Nos vemos entonces. Hasta luego. Nos vemos el lunes, sí. Chao, chao. Hasta luego, Chao. Licen. Chao, Hasta chao. luego, hasta luego. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Chao, 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 chao.